start to play it, and it's like somebody's nightmare. And as soon as it's over, your phone rings. And what they say is, you will die in 7 days. Katie told you she was gonna die. She told me. She said she didn't have enough time. Did you say that I'm gullible? No. Easily rattled? You're a little highly strung, maybe. I watched the tape. I'm not gonna get all worked up over some rumor. Oh, show it to me. Miss Keller, I'm bothered by these drawings. Why did you draw that house? She told me to. Who? Who told you to? She shows me things. Before you die, you see the ring. The images on the tape, they're leading us somewhere. Did she show you the horses? Don't you understand, Rachel? Tell me, miss, what is it you think you know? Hello? Before you die, you see the ring. You see the ring. Everyone will suffer. You see the ring. The ring. You see the ring. Hoy hablamos de The Ring 2002, dirigida por Gore Verbinski y protagonizada por Naomi Watts. Esta película es mucho más que una adaptación estadounidense del clásico japonés Ringu de Hideo Nakata. Es una relectura que respeta la atmósfera del original y a la vez construye un nuevo universo con identidad propia, cargado de misterio, tensión psicológica y una estética húmeda, mórbida y penetrante. Naomi Watts interpreta a Rachel Keller, una periodista que investiga la muerte repentina de su sobrina adolescente. Lo que parecía una tragedia más pronto se transforma en una pesadilla con estructura de cuenta regresiva. Rachel encuentra una misteriosa cinta de video que, según la leyenda urbana, condena a muerte a quien la vea 7 días después. La historia, al principio tratada con escepticismo, se convierte en una carrera angustiante contra el tiempo. En su búsqueda por entender y detener la maldición, Rachel descubre a Samara Morgan, una figura trágica e inquietante que redefine lo sobrenatural en el cine del nuevo milenio. La fuerza de The Ring no solo radica en su argumento. El lenguaje visual es impecable. La paleta de colores fríos, los tonos azulados, los encuadres estáticos y la lluvia constante crean una sensación de amenaza invisible, casi poética. El director Gore Verbinski logra capturar el terror no en sobresaltos baratos, sino en el crescendo constante de lo inexplicable. Es como si la muerte acechara fuera del campo visual, justo detrás del siguiente corte de edición. Naomi Watts se sumerge de lleno en el papel, proyectando una mezcla perfecta de vulnerabilidad, determinación y creciente horror. Su actuación hace que el espectador empatice profundamente con su viaje emocional. La película no necesita violencia explícita para inquietar. El simple sonido de una mosca, una cinta rebobinándose o una imagen estática resultan estremecedores. Uno de los mayores logros de The Ring es convertir una premisa sencilla, una cinta de video maldita, en una experiencia cinematográfica hipnótica. La figura de Samara, con su cabello cubriéndole el rostro y su andar espasmódico, se ha convertido en un ícono del horror moderno. El momento en que sale del televisor es ya parte de la historia del cine de terror.
Pero The Ring va más allá de su efectismo visual. Es una reflexión sobre los fantasmas del pasado, los secretos familiares, y cómo la verdad, por dolorosa que sea, necesita ser escuchada para que el mal deje de propagarse. La maldición es también una metáfora del trauma intergeneracional, de aquello que no se dice y contamina todo lo que toca. Si estás disfrutando de este análisis, recuerda apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote y comentando tu parte favorita de la película. Así ayudas a que el ático de Belayud siga creciendo. Gracias. ¿Qué te parece si continuamos? Lo más aterrador de The Ring es su persistencia. No se limita a asustarte durante su visionado, sino que se mete bajo la piel. La angustia no proviene de un ente invencible, sino de la certeza de que, una vez visto el video, no hay marcha atrás. El paso del tiempo, representado por los días que se van tachando, se convierte en el verdadero villano. Cada pista descubierta es una gota de agua que se suma al diluvio inevitable. La cinta maldita es una mezcla de símbolos perturbadores. Una mujer en el espejo, un pozo, una silla que gira sola, y cada símbolo es una pieza del rompecabezas de la tragedia de Samara. La película juega con lo onírico, con lo subliminal, con lo que no entendemos pero intuimos que está mal. Hay una lógica poética, casi freudiana, en la forma en que se despliega el misterio. No es solo horror, es una experiencia sensorial y emocional. La música, compuesta por Hans Zimmer, aporta un telón sonoro impecable. No es invasiva, pero está siempre ahí, respirando con la escena. Son notas que se arrastran como una sombra por el pasillo. The Ring también es interesante por cómo inaugura una ola de remakes de terror asiático en Occidente. Pero a diferencia de muchos intentos posteriores, este se mantiene sólido, genuino, artístico. No intenta impresionar, sino inquietar, y lo logra con elegancia. Verla es como abrir una caja que no deberías tocar. Y sin embargo, lo haces, porque la curiosidad es más fuerte que el miedo. Esa es su clave. In the dark, she waits below. Echoes deep where secrets grow. Watch the tape, now hear her call. You have several days, that's all.
In the dark, she waits below. Echoes deep where secrets grow. Watch the tape, now hear their call. You have said that's all. In the dark, she waits below. Echoes deep. Gracias por acompañarme en este viaje por el terror psicológico más elegante y perturbador del cine. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte a El Ático de Belayud, darle like al video y dejar tu comentario sobre lo que más te impactó de esta obra. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir explorando juntos los rincones más oscuros del cine de terror. Nos vemos en el próximo video. Si sobrevives 7 días.